Buenas noches a todos. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. No he revisado los, los contests, o bueno, al menos el de búsqueda binaria que estaba ahí. No he revisado cómo les ha ido. Déjenme ver. Bueno, solamente alguien ha intentado los problemas. Igual, eh, tiene 3 semanas y bueno, se va a quedar ahí para que resuelvan los problemas cuando tengan tiempo. Así que vamos a ver lo que nos toca hoy día. Esta semana vamos a ver pura programación dinámica. Uno de los 4 paradigmas de resolución de problemas que mencioné al inicio. Recordemos, los 4 paradigmas son búsqueda completa, divide and conquer, programación dinámica y greedy. Esos son los 4, ¿no? Programación dinámica es un paradigma muy particular en el sentido de que puede venir de diferentes formas. Es decir, no es como un divide and conquer, que bueno, ¿no? Uno cuando ve divide and conquer, ya, bueno, lo voy a dividir a la mitad, lo voy a dividir así, así, así. Y luego voy a intentar resolverlo como pueda, ¿no? En el caso de programación dinámica, hay tantas versiones y tantos problemas que se podrían considerar clásicos, que literalmente el primer contest que está justamente del tema tiene 25 problemas. Y esos 25 problemas se pueden considerar problemas clásicos. ¿Qué cosa es un problema clásico? Un problema que lo debería saber, o bueno, que lo debería poder resolver cualquier persona que haya estudiado el tema de manera correcta, ¿no? Entonces, vamos a ver más que todo los principios de, de esta técnica y vamos a ver unos cuantos problemas clásicos. No nos vamos a lanzar los 25, no se preocupen. Voy a intentar agruparlos de manera que no sean tantos los que tengamos que resolver en clase, sino que hay ciertas estructuras que uno puede plantear y que sí podríamos considerarlas recurrentes, ¿no? En primer lugar, programación dinámica. ¿Por qué se llama programación dinámica? Es una anécdota interesante. Esto lo cuentan en el curso del Tecnológico de Massachusetts. Eh, Richard Bellman, tal vez algunos conozcan a este matemático muy conocido, bueno, valga la redundancia, eh, estaba en un laboratorio y, bueno, estaba desarrollando justamente la teoría de la programación dinámica. Y justamente en su laboratorio, no recuerdo bien bajo qué condición le puso este nombre, pero era algo como que al jefe de laboratorio no le gustaba que las personas usen la palabra optimización en sus investigaciones, porque ya venían muchas investigaciones tenían que ver con optimización. Entonces lo que hizo Bellman fue que técnicamente su investigación era algo más o menos como optimización de procesos con múltiples pasos, algo así, ¿no? Algo así era su nombre. Entonces, lo que vio fue, bueno, estos múltiples pasos hacen que la función o que más o menos algo tenga que ver con una cierta dinámica de consumo de recursos. ¿Y por qué se llama programación? Ustedes tal vez dirán, bueno, pero ¿cómo pasas de optimización a programación? Y lo que pasa es que en inglés, programación dinámica es dynamic programming. Sin embargo, ese programming es el significado de Inglaterra.
porque en Inglaterra programming significa optimización y es así como termina llamándose dynamic programming. Eso es algo bastante curioso, ¿no? Porque también en algunos temas de matemática existe lo que se llama programación lineal, o sea, linear programming, que también se refiere a optimización. Y es probablemente una mala traducción de la palabra programming al español y simplemente le pusieron programación como traducción directa, ¿no? Entonces, ya que hemos introducido un poco de la historia de este tema, justamente la programación dinámica va a buscar optimizar. Busca optimizar algo. Notemos que una optimización puede darse para hallar el mínimo, para hallar el máximo, según un conjunto de criterios. Así que vamos a dejarlo como simplemente busca optimizar. Ahora, hay algo un poco más interesante que, que si uno considera, por así decirlo, si uno considera una naturaleza en los estados de transición de un proceso de elección por lo general, eh, lo que se tiene que cumplir para poder aplicar programación dinámica sobre un problema es que cualquier camino de transiciones debe buscar exactamente la misma estructura final. Es decir, si uno busca el mínimo de todos los valores, entonces cada subcamino debe, debe buscar el mínimo de de todos los valores en ese subcamino. Si se puede cumplir esta característica, entonces se puede aplicar programación dinámica. Esto, por así decirlo, la versión original se llama principio de optimalidad de Bellman. Que como dije, ¿no? Si estamos en un proceso de elecciones y tenemos, por así decirlo, un estado U que nos lleva a un estado X y luego ese estado X nos lleva a un estado Y, para finalmente concluir en un estado V, si, este proceso de elecciones es óptimo, entonces el proceso de elecciones desde X a Y también es óptimo. Y notemos, lo que mencioné hace un rato es que tiene que ser bajo las mismas características. Es decir, si hay ciertas restricciones sobre las decisiones que uno pueda tomar, ambos deben ser óptimos bajo las mismas restricciones aplicadas sobre cada uno, ¿no? Porque puede darse el caso también que las restricciones dependan de la longitud. Y ahí en ese caso no se puede considerar el mismo tipo de optimalidad para para una cantidad de pasos pequeña como para una cantidad de pasos grande, porque son diferentes longitudes. Sin embargo, va a estar de alguna manera relacionado el proceso de decisiones y así, bajo ese mismo criterio, los dos tendrían que ser óptimos. Esto tal vez sea un poco complicado para los que son primerizos en programación dinámica. Sin embargo, ahora vamos a describirlo un poco mejor. Un caso bastante sencillo de principio de optimalidad es el hallar el camino más corto, ¿no? Acá podemos olvidarnos de grafos y todos esos temas que están relacionados con camino más corto. Ustedes simplemente asuman que están en un mapa, en un plano, y dicen, ah, bueno, el camino más corto de un punto a otro punto. Listo. Es más, pueden considerar que están en una ciudad, el camino más corto de un punto a otro punto. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el camino más corto? Que este cumple con con el principio de optimalidad de Bellman. Porque si yo tengo
una secuencia de movimientos, que en este caso los movimientos serían nuestras decisiones. Tengo una secuencia de movimientos que me lleva desde el punto U hasta el punto V con la distancia más corta posible. Cualquier camino intermedio, justamente que yo pueda tomar como un XY, que pertenezca a esta secuencia más grande de decisiones, este también debería medir la distancia más corta de X a Y. Y esto es completamente evidente, ya que si no midiera igual al camino más corto de X a Y, entonces yo puedo reemplazar dicho camino con el camino más corto de verdad y sería una longitud menor. Así que necesariamente se tiene que dar esto, ¿no? Si no se diera, no podría ser el camino más corto. O en todo caso, existiría un camino con menor longitud. Ahora, ¿qué pasa si nosotros consideramos el camino simple más largo? Supongamos que estamos haciendo un cuadrado de puntos. El camino simple se refiere a, se refiere al camino de mayor longitud. Bueno, camino más simple más largo es el camino con mayor longitud, pero en donde los puntos que yo visite no se repiten. Entonces, si consideramos que estos puntos se llaman 1, 2, 3 y 4, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el camino más largo de 2 a 4? El camino más largo de 2 a 4 sería ir primero al 1, luego al 3 y concluir en el 4, ¿no? Podríamos decir que delta mayúscula de 2,4 es igual a 3, porque hemos hecho 3 pasos. Sin embargo, si yo tomo un par de nodos cualquiera dentro de este camino, que sería 2, 1, 3, 4, en particular, si yo tomo el 1 y el 3, el camino más largo del 1 al 3, por el contrario, sería irnos por el 2, 4 y 3, lo cual implica que este tiene la misma distancia. Por lo tanto, no cumple la misma característica que el camino de color verde, ¿no? Podemos ver que son caminos diferentes. Mientras que en el caso del camino simple, muy probablemente sean exactamente el mismo, pero si no son el mismo, tienen exactamente la misma longitud. Y en este caso no. En este caso el camino del 2 al 4 máximo, que contiene el 1 y el 3 de manera consecutiva, hace que este camino entre ambos tenga solo un movimiento. Mientras que el óptimo del 1 al 3 tiene 3. Eso quiere decir que el camino más corto sí cumple con el principio de optimalidad y el camino más largo, por el contrario, no cumple. Entonces, hasta acá va quedando un poco claro cómo es el tema con el principio de optimalidad de Bellman. ¿O alguien tiene alguna pregunta o no sé?
Muy bien. He dado un par de minutos solo por si todavía estaban procesando algunos. Ahora vamos a pasar a, ¿cómo podríamos decirlo? A la esencia de la programación dinámica. O bueno, como dice el Introduction to Algorithms de Cormen et al., los elementos de la programación dinámica. Bueno, en este caso, yo creo que tal vez se polarice el grupo en el sentido de que la programación dinámica, cuando uno la aplica, tiene dos versiones. Tiene la versión recursiva y la versión iterativa. Cada una de las dos versiones tiene sus ventajas y desventajas. Y técnicamente, si es que uno es bastante familiar y tiene bastante facilidad para hacer o resolver problemas usando backtracking, el DP recursivo probablemente le sea más cómodo de usar. Por lo pronto quiero ir haciéndoles algunas preguntas. Ahora sí es necesario que respondan, por favor. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. ¿Cuánto es 9 por 8? ¿Cuánto es 12 por 12? Muy bien, perfecto. Y yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿han calculado realmente esos valores? No, ¿verdad? Justamente cuando nos hacen aprender las tablas de multiplicación, cuando somos pequeños, podríamos considerarlo un ejemplo de programación dinámica, particularmente del elemento almacenamiento, o en inglés, memoization. ¿Cuál es el principio del memoization o el almacenamiento? No calcules lo mismo dos veces. Justamente en nuestro caso nos han enseñado las tablas de multiplicar de manera que cuando nos pregunten no tengamos que hacer el cálculo. Justamente nosotros no hemos calculado 12 por 12 sumando 12 veces 12. Simplemente dijimos, bueno, 12, 12, la respuesta es 144. En el peor de los casos, hemos operado eh, aplicando la multiplicación que se nos ha enseñado en el colegio, pero dicha multiplicación de todas maneras tiene elementos de la tabla, ¿no? Solo que con los dígitos de 2 por 2, 4 por 4, así. Entonces, el almacenamiento se refiere justamente a no calcular algo dos veces. En pocas palabras, almacena su respuesta para que no tengas que volver a calcularlo. Entonces,
El almacenamiento es un elemento de la programación dinámica. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el almacenamiento como tal no es programación dinámica, ¿ok? Para que se pueda llamar programación dinámica de manera específica, debería cumplirse con el principio de optimalidad de Bellman. Así que, por ejemplo, problemas de conteo o recursiones que apliquen almacenamiento no son consideradas programación dinámica de manera estricta, ¿ok? Hablando de recursiones, vamos a recordarla a la recursión más conocida, bueno, tal vez no más, pero una de las más conocidas en todo el mundo, la sucesión de Fibonacci. Si nosotros quisiéramos calcular el enésimo término de la sucesión Fibonacci usando recursión, este debería llamar de manera recursiva a f de n-1 y a f de n-2, ¿no? Los cuales a su vez van a seguir llamando hasta tocar algún caso base, los cuales son f de 0 igual a 0 y f de 1 igual a 1, ¿no? Y lo que podemos notar es que este árbol se va pareciendo a un árbol binario, ¿no? Porque en el peor de los casos todos tienen dos hijos. Y eso implicaría que todo el trabajo que hay acá es aproximadamente 2 a la n o es menor o igual que 2 a la n. Porque en cada uno de los pasos estás aumentando una potencia de 2. En el peor de los casos, ¿no? Si somos más precisos, sería aproximadamente phi a la n, donde phi es el número áurico, ¿no? Que si no recuerdo mal es 1 más raíz de 5 entre 2. Pero eso no es lo que nos interesa particularmente. Lo que nos importa es que la complejidad, si usáramos una recursión simple como la que voy a colocar acá, f de n, digo si n es menor que 2, devuelvo n, si no, tendría que devolver f de n menos 1 más f de n menos 2. Si usáramos esta recursión, el trabajo tendría que ser una cantidad exponencial respecto a un valor que no es 1 y está en realidad más cerca al 2 que del 1. Vamos a calcular cuánto es aproximadamente. Es 1.61. 1.61 a la n sería el trabajo aproximado que requeriría esta recursión para hallar el enésimo término de Fibonacci. Sin embargo, acá debemos notar lo siguiente, que el enésimo término solamente podría necesitar valores anteriores a él. Solo puede necesitar al n-1 y al n-2, los cuales el n-1 va a necesitar al n-2 y al n-3, el n-2 va a necesitar al n-3 y al n-4, y así consecutivamente. Lo cual nos indica que a lo mucho necesitaremos n más 1 posiciones diferentes. O en todo caso, argumentos diferentes, que serían los n's, ¿no? Porque estoy contando el 0. Del 0 al n son n más 1 argumentos, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros almacenamos la respuesta una vez calculada, no deberíamos calcular más de O de n. O de n de trabajo. O de n de trabajo si es que almacenamos las respuestas y las marcamos como visitadas en algún momento, ¿no?
Y cuando llamemos a la función directamente, vamos a tener que verificar primero si ya está calculado o no. Y si todavía no está calculado, la calculamos. Si ya está calculado, simplemente la devolvemos, ¿no? Entonces, tal vez una posible versión sería algo más o menos así. F de n, si n es menor que 2, devolvemos n. Luego, si ya está visitado el estado, si bis de n, devolvemos memo de n. Vamos a declarar el arreglo bis para verificar si el estado está visitado o no, sería un arreglo de booleanos. Y el memo que va a corresponder al tipo de dato que necesitemos, ¿no? Para la respuesta. Y después de esto, si es que no está visitado, tenemos que marcarlo como visitado, bis de n igual a true. Y devolvemos, ¿no? Return memo de n igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Dentro del f ni se les ocurra usar la función memo como uno de los valores a operar. Tienen que usar f, que probablemente implique hacer alguna llamada recursiva además, pero si llamamos al memo no está garantizado de que la respuesta esté procesada todavía. Así que ahí sí está medio de manera completamente forzosa. Necesitaremos asumir que no se tiene nada todavía. Entonces la complejidad de esto ya tendría que ser O de n aproximadamente. Porque este n tiene O de n diferentes estados y en cada estado la respuesta, asumiendo que ya existe, se calcula en O de 1. O de 1 por estado. Eso implica O de n en total. En el caso de la programación dinámica, particularmente cuando los estados eh, tienen la misma complejidad sin importar qué estado sea, se suele calcular el trabajo total como cantidad de estados multiplicado por trabajo por estado. Completamente natural, pero igual lo menciono, ¿no? Entonces, en este caso, si lo podemos ver, si no es un caso base, si el n no corresponde a un caso base, entonces siempre va a tener que llamar a f de n-1 y f de n-2. Pero eso, las llamadas recursivas no se consideran dentro del trabajo, ¿ok? Porque llamar a f de n-1 solamente tendríamos que referirlo como obtener el dato, ¿no? Obtenemos el dato y lo almacenamos. Y nada más. Entonces, lo importante del elemento de almacenamiento es justamente esto, el poder guardar los estados y sus respuestas de manera que podamos saber cuándo ya está calculado y cuándo no. Entonces, ¿hasta acá queda clara la idea de almacenamiento? ¿Qué tal van los demás? ¿Ok? Muy bien. Rápida. Y es que si por alguna razón ustedes han resuelto un problema con backtracking en el cual todos sus argumentos son enteros, es decir, la función solamente lleva parámetros enteros, no lleva un vector o una cadena o alguna estructura superior, tranquilamente pueden usar almacenamiento para ver si se reduce la complejidad.
Por eso dp recursivo podríamos decir que es similar a un backtracking más almacenamiento. Esa es la forma simple, ¿no?, de verlo. Muy bien. Ah, bueno, en este caso no creo que sea necesario hacer código, porque es bastante sencilla bueno, es sencillo el pseudocódigo, así que vamos a pasar a directamente ver los tipos de DP. Bueno, el otro elemento se llama tabulación. Y este elemento, tal vez como se podrán imaginar, ya no está relacionado con el DP recursivo, sino con el iterativo. ¿Cuál es el principio que propone el elemento de tabulación? Es construye de menor a mayor. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de la recursión, como hemos visto hace un rato en el almacenamiento particularmente, uno hace la llamada recursiva y asume que dicha llamada recursiva te va a devolver la respuesta. Es decir, que si no la tiene disponible, la va a calcular, y si sí la tiene, bueno, te la va a devolver. ¿Por qué eso tal vez sea un problema? Porque, como justamente mencioné, se tiene que llamar a la función y no directamente a la estructura que almacene la respuesta. Entonces, a mí me gustaría tal vez no tener que sufrir y pasar por esta incertidumbre de tener o no la respuesta todavía. Así que el concepto de construir de menor a mayor se refiere a ello, ¿no? En el caso del DP recursivo que hemos visto acá, la respuesta la calcularíamos llamando a la función justamente en el elemento en el que queremos calcularla, ¿no?, en f de n. Por el contrario, en el caso de la tabulación, vamos a llamar al final de la construcción de estados a memo de n. Entonces, el construir de menor a mayor se refiere a que del árbol de recursiones que teníamos anteriormente, que estábamos construyendo así, primero vamos a construir el nivel más bajo y luego construimos el nivel superior y el nivel superior y todo ello porque justamente este nivel depende solo del nivel de abajo, no depende de los otros niveles. Bueno, podría depender, pero técnicamente, si es que procesamos los niveles de abajo para arriba, cuando yo tenga que procesar algún estado, tengo garantizado de que todos los niveles de los cuales este podría depender ya tienen su respuesta asignada. Por lo tanto, puedo usar el memo y ya no necesariamente la función recursiva. Es más, como puedo usar el memo y no la función recursiva, ¿para qué voy a usar recursión? Simplemente puedo hacer un conjunto de iteraciones y bucles, ¿no? For sanidad, os whiles, etc. Entonces, vamos a ver rápidamente el mismo ejemplo de Fibonacci, pero sobre el valor 6. F de 6 depende de F de 5 y de F de 4. Este F de 5 depende de F de 4 y F de 3. El F de 4 depende de F de 3 y de F de 2. El F de 4 depende de F de 3 y F de 2. El F de 3 depende de F de 2 y de F de 1. Este es caso base. Bueno, el F de 3 de F de 2 y F de 1.
El f de 2 depende del f de 1 y f de 0. Acá el f de 3 de f de 2 y f de 1. F de 2, f de 1, f de 0. F de 1, f de 0. Y f de 1, f de 0. Entonces el último nivel corresponde al 1 y al 0. Entonces yo voy a calcular primero el 0, obviamente, porque es el menor de los dos en argumentos. Calculo el 1 también. Y eso quiere decir que este F1, este F1, este F1, este F0, este F0, que todos estos valores que estoy encerrando de color rojo ya están calculados cuando vaya subiendo. Entonces vamos a ir al siguiente nivel. Este nivel ya está marcado. Vamos a ir a este. Tengo el f de 2, que necesita del f de 1 y el f de 0, los cuales ya están calculados, así que puedo calcular tranquilamente el f de 2. Entonces lo encierro. Acá también había un f de 2. Y vamos al siguiente nivel. Nos vamos acá. Acá solamente falta calcular el f de 3, el cual depende del f de 2 que ya se tiene calculado y del f de 1. Así que puedo encerrarlo. F de 3, f de 3. Y como podrán ver, se va notando que los valores que vamos calculando ya tienen justamente los estados a los que tendríamos que llamar, o bueno, los argumentos a los que tendríamos que llamar si estuviésemos en una versión recursiva, ya están calculados. Así que podemos acceder a ellos directamente. Es más, como los estamos calculando una única vez cada uno, esto ya se vuelve simplemente un acceso a arreglo. Ya no se calcula de nuevo. Así que es bastante sencillo, ¿no? Es muchísimo más cómodo. Así que esto, ¿cómo lo traducimos a código o a pseudocódigo? Con un for. Porque no, estamos viendo que vamos calculando primero 0, luego 1, luego 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un for del 0 al 6, ¿no? Sería algo como for igual a... Notemos que el 0 y el 1 ya deberían tener su valor asignado, porque son casos base. Así que deberíamos empezar desde el 2 hasta n. Decimos memo de i es igual a memo de i menos 1 más memo de i menos 2. Y al final devolvemos memo de n. Y este pseudocódigo es un evidente ODN, ¿no? Eso es un ODN muy, muy evidente, ¿no? No hay mucho que ver, es solamente un for. Y sumas en cada una de las iteraciones. Y esos son justamente los dos elementos que componen, o bueno, que dan la esencia a la programación dinámica, ¿no? El almacenamiento da nacimiento al DP recursivo y la tabulación da nacimiento al DP iterativo. ¿Cuál es mejor? El que entiendan más fácilmente. Al menos para cuando van iniciando, siempre es mejor con el que se sientan más cómodos. No es un tema de que el iterativo es mejor porque solamente iteraciones, que el DP recursivo es mejor porque no tengo que pensar tanto, solo tengo que analizar la recursión, bla, bla, bla. Ustedes usen al inicio y perfeccionen el que sea más cómodo para ustedes. Es más, esa comodidad va de incluso depender del tipo de aplicación, porque puede que existan algunos problemas que ustedes los piensen más fácilmente como DP recursivo y otros que piensen más fácilmente como DP iterativo. ¿Ok? Y se los digo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que cuando recién empezaba en programación dinámica, como justo anteriormente me habían enseñado backtracking, el DP recursivo era todo para mí. Así que lo fui viendo con recursivo y cuando ya tocaron problemas que exigían DP iterativo,
Simplemente comencé a intentar adaptar las dos ideas, ¿no? Acoplar la idea del recursivo con el iterativo, a ver cómo se cambiaba de uno a otro y viceversa. Y con eso ahora podría decir que no tengo tantos problemas si es que necesitara una versión u otra. Porque sí, eventualmente deberían dominar ambas. Entonces, bueno, solo por muestra, ya que es el primer ejemplo del día, voy a hacer un código para ambos. Antes de pasar al código, ¿todo está claro hasta ahora? Bueno, quedó claro al menos esta última parte. Ok, vamos al código. Voy a hacer los tres códigos que hemos visto. Fibonacci, DP Recursive y el Fibonacci DP Iterative. Vamos sin n en todos. Bueno, el recursive, acá hay que considerar que mm, solo funciona hasta n menor que 40, creo. Si no, ya demora mucho, ¿no? Acá sería if n menor que 2, return n. No, devuelvo esto acá. Vamos a considerar todo módulo 10 a la 9 más 7 por temas de comodidad, para que puedan probar con números más grandes. El DP recursivo, ¿cómo era? Bueno, teníamos un bool bis. O bueno, podríamos... bueno, lo voy a declarar acá arribita. Bool bis n. Podríamos ponerle hasta 10 a la 6, incluso cuanto querramos. Ponle memo rec, porque voy a necesitar un memo también para el iterativo. Aunque no, vamos a dejarla en memo así nomás, porque en el iterativo lo puedo aclarar ahí mismo. Entonces decimos si n es menor que 2, return n. Si n ya está visitado, devolvemos memo de n. Damos n como visitado y devolvemos memo de n igual a ese nombre larguísimo que se me ocurrió, más ese nombre larguísimo que se me ocurrió en n-2. El DP iterativo también requiere un memo, pero como dije, acá lo puedo declarar acá adentro mismo. Le digo memo de 0 es igual a 0, memo de 1 es igual a 1. Y hacíamos el for, ¿no? Memo de i es igual a esto. Bueno, acá se me olvidó el porcentaje. O sea, el módulo mod. Memo de i menos 1 más memo de i menos 2. Módulo mod. Y ahí está. Entonces, vamos a imprimir cada uno de estos evaluados en el mismo argumento. Vamos a decir 10. Paso copio el código. Y vamos a ver. Error en tiempo de ejecución. Me dice un bad alloc. ¿Y eso por qué? Un bad alloc. ¿En dónde? Ok, ok, ok. Ok, acá me faltó devolver memo de n. Ahora sí. Todos deberían dar 55, ¿no? Ahí está. 55, 55, 55. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 30? Yo les dije que el recursivo era menor que 2 a la n, ¿no? Pero técnicamente es 1.61 la n, así que el 30 igual va a pasar en tiempo. El módulo es porque los resultados podrían ser mucho más grandes de lo que quisiéramos.
O sea, para valores más grandes, o sea, para 10 a la 5, 10 a la 6, que sí se puede usando DP, el valor ya no entra en un int, ni siquiera en un long long. Por eso lo calculamos de manera modular. Nos voy a poner acá modular porque los valores con n grande, vamos a poner 100, ya no entran en long long. Por ejemplo, ¿no? Y acá podemos ver que están todos y 0.01, ¿no? A pesar de que 2 a la 30 es casi 10 a la 9. Y eso no debería pasar en tiempo. Pero esto en realidad es 1.61 a la n, ¿no? Aprox. Más yo puedo decir 1.61 a la 40. ¿Cuánto es? Es 10 a la... 1 por 10 a la 8. Así que 40 también debería poder funcionar sin morirse. Tal vez demore un poco más, pero no se muere, ¿ok? Ahí está. Ya si suben más de eso, puede que sí se demore demasiado y termine botando time limit exceeded. Les voy enviando el código Fibonacci. Y ahí está. Esos son los elementos del DP. Entonces, ¿hasta acá queda todo claro? ¿La complejidad del recursivo y iterativo son iguales? En efecto, sí, las dos son iguales. Las dos complejidades son O de n. Ahora, lo que tenemos que considerar, y esto va ya más para los que tal vez hayan tenido una visión un poquito más profunda, es que si estamos calculando cada estado a lo mucho una vez, la complejidad por lo general, en el peor de los casos, vas a rellenar toda tu tabla. Así que más o menos por ahí puedes ir calculando la complejidad, ¿no? Tu tabla es de ODN, bueno, ODN, complejidad, si es que es O de 1 cada uno de los estados. O sea, por ahí pueden ir viendo, ¿no? Por dónde podrían apoyarse para tener una idea de cuánto es la complejidad. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a pasar a... No estoy seguro de si la comparación entre recursivo e iterativo ahorita los vaya a ayudar. Así que vamos a pasar mejor a resolver algún problema. Vamos a recordar el problema de la mochila, ¿ok? En el caso del problema de la mochila, se tienen n objetos caracterizados por un valor y un peso y una mochila de capacidad C.
Entonces nuestra finalidad es elegir un subconjunto de objetos, un subconjunto de los objetos, tal que la suma del peso de cada objeto en el subconjunto sea menor o igual que C, pero que la suma de los valores sea la máxima posible, ¿no? Eso es lo que teníamos como enunciado para el problema de la mochila. Lo hemos resuelto con Bitmask. Hemos también visto parte de la solución con backtracking. Bueno, hemos visto en general que con fuerza bruta o backtracking, a lo mucho podríamos tener un O de 2 a la n o de 2 a la n medios por n si es que usamos mid in the middle, que les expliqué también. Pero sigue siendo exponencial, lo cual no nos gustaría tanto si el n es bastante grande. Así que deberíamos buscar alguna otra alternativa restringiendo, ¿no? También podríamos ir restringiendo algunas condiciones sobre los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve un problema con programación dinámica? Al menos uno clásico, porque los que son de programación dinámica no siempre van a ser tan evidentes. Primero, definir una subestructura óptima o una estructura óptima en general, ¿no? ¿En qué sentido? Hemos dicho que queremos optimización. El principio de optimalidad de Bellman nos exige esto. En este caso, el valor, o bueno, lo que queremos optimizar es la suma de valores de los elementos que estamos manipulando. Entonces podríamos decir, y lo voy a poner en un dibujito, que nuestra mochila supongamos que es esta, y bueno, asumamos que vamos a colocar un objeto acá, ¿no? Colocamos un objeto acá que tenga peso W sub i y tenga valor B sub i. ¿Qué quisiéramos hacer después de esto? Que esto tiene una capacidad C originalmente. Luego de que coloquemos el objeto i, o bueno, el iésimo objeto con peso W sub i y valor B sub i, estamos aumentando B sub i a nuestra respuesta y nuestra capacidad estaría pasando de C a C menos W sub i. Y esto justamente es un DP, o bueno, es una estructura que permite usar programación dinámica, ya que es técnicamente un consumo de recursos. El TP de tipo consumo de recursos está relacionado con elegir subconjuntos o multisets, porque algunas veces van a ser multisets y no solamente sets, de varios elementos, de manera que querramos maximizar o minimizar algo. Entonces, en este caso del problema de la mochila, para cada uno de los objetos, recordando la solución con backtracking, teníamos la decisión de tomarlo, es decir, incluirlo en la mochila o no tomarlo. Y obviamente lo vamos a incluir en la mochila siempre y cuando no excedamos a la capacidad de la misma. Entonces, de un C, de una mochila C con un objeto W sub i, B sub i, tenemos dos posibilidades. Quedarte con C y mantener la misma suma de valores, o irte a C de B, C menos W sub i, pero a la suma le agregamos B sub i. Esas son las dos posibilidades.
Y acá es donde tenemos que ir pensando, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear esto como una recursión? Les recomiendo que revisen la solución que hicimos. A ver, déjenme ver si hicimos la solución de esto con backtracking o no. Ah, ¿lo hicimos con backtracking? Sí, sí, sí está. Es el que se llama problema de la mochila en C++, el que no tiene absolutamente nada. Les recomiendo que lo revisen para ir teniendo una idea, ¿no? De cómo, de a qué vamos a apuntar. ¿Llegaron a revisar el código con backtracking? Pues bueno, la idea en un consumo de recursos casi siempre es lo que vas a optimizar, sácalo. Lo que vas a optimizar no lo metas a la recursión como argumento, porque no te va a servir, a menos que sea completamente obligatorio, que sí se da en algunos casos, ¿no? Entonces, podríamos definir una función recursiva f en donde tendríamos que primero tener la posición del objeto sobre el cual vamos a tomar la decisión de tomar o no tomar, ¿no? Primero la posición.
Segundo, tendríamos que llevar naturalmente el recurso que estamos consumiendo para saber si todavía podemos o no podemos hacer más consumos, ¿no? Vamos a decir capacidad restante. ¿Deberíamos llevar algo más? Lo único que podríamos llevar además de esto sería la suma de valores. Pero hemos dicho que eso es parte de la respuesta, así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a llevar f de pos y cap. ¿Y esto qué va a significar? Porque recordemos que una recursión debe tener su predicado. Máxima suma de valores a obtener dado que se han procesado pos elementos y la capacidad restante es cap. Eso tendría que ser el predicado. Entonces, ¿esto qué significa? Que hemos procesado pos elementos, acá estoy asumiendo una indexación en cero, así que para el elemento en la posición cero se ha procesado cero elementos, o sea, todos los elementos anteriores. No estamos incluyendo el que vamos a ver ahora. O sea, no estamos incluyendo el elemento pos. Y en este caso, técnicamente esto es lo único que necesitamos, ¿no? Como habíamos dicho, primera posibilidad, consumir el recurso. En este caso, nos iríamos a la función con los argumentos pos más 1 y capacidad menos w de pos. Y tendríamos que agregarle a esa respuesta el valor de la posición, ¿no? El valor de este objeto. ¿Y por qué cuando hacemos la transición llamamos a f? Porque estamos consumiendo este nuevo recurso, que es el recurso restante, de la manera óptima. Y por el hecho de ser de la manera óptima, también es la función f. Uno podría decir que es una función g, así como vimos en el problema de las torres de Hanoi, que teníamos diferentes funciones, y al final concluimos que era la misma. En este caso es algo similar, pero por una razón diferente. Y esto siempre y cuando la capacidad sea mayor o igual que el peso. Y en segundo lugar tendríamos la posibilidad de no consumir el recurso, en cuyo caso la transición sería a pos más 1 y cap. Entonces, si se da esto, tenemos dos candidatos. Si no se da lo de arriba, solo tenemos uno y listo. De estos dos posibles valores tendríamos que obtener el máximo y esa sería la respuesta. ¿Cómo lo ponemos en pseudocódigo? Bueno, es relativamente simple. Voy a poner solo la recursión y ya cuando lo implemente lo voy a poner en forma de EDP. F pos cap. Primero, si la posición ya es n, o sea, si ya se han procesado n elementos, devuelvo 0. No puedo procesar más. Mi respuesta, siempre puedo ignorar al elemento en cuestión, así que voy de frente a pos más 1 y cap. Y solo si mi capacidad es mayor o igual que el peso, maximizo mi respuesta actual con el haber consumido, ¿no? Pos más 1, cap menos w en pos, más b de pos. Y al final devuelvo once. Si lo implementamos directamente así como está, sería una complejidad exponencial, pero si
le agregáramos el almacenamiento de la programación dinámica, tendríamos O de 1 por estado. ¿Y cuántos estados serían? Es bastante simple, ¿no? Tenemos una matriz de la cantidad de estados que puede tomar el valor POS y la cantidad de valores que puede tomar el estado, el argumento CAP. El POS tiene O de n y el CAP tiene O de c. Así que tendríamos O de n por c estados. Multiplicando ambos, O de n por c de complejidad final. Para DP. DP que es programación dinámica, solo que las siglas en inglés. Eso quiere decir que si el producto de la cantidad de elementos y la capacidad de la mochila es suficientemente pequeño, podemos aplicar programación dinámica. Y eso ya no nos restringe a que solamente el n sea pequeño, ¿no? Ahora el c puede ser pequeño y el n grande o así algún tipo de balance que se pueda, ¿no? Entonces, ¿hasta acá quedó claro el problema de la mochila? Al menos la idea, porque bueno, hemos visto solo la idea. ¿Qué me dicen los demás? Muy bien, entonces creo que vamos pasando a la implementación. Para ello voy a abrir un nuevo IDE1. Y de hecho, podríamos aprovechar justamente que el problema de la mochila 01 ya está en el contest de programación dinámica, el primero, el 6, que ya está en marcha en el grupo de Codeforces. Y tendremos acá 01 knapsack problem, tenemos en objetos, bla, 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 que es el enunciado, nuestra capacidad es W mayúscula ahora, y justamente lo que habíamos dicho, ¿no? Que el producto de n con W sea suficientemente pequeño. Acá tenemos que n es hasta 100 y W es hasta 10 a la 4. Producto 10 a la 6. Así que no hay ningún problema. Podemos resolverlo usando programación dinámica. Así que vamos allá. Voy a aclarar esto. Límite de n. Límite de capacidad. Y bueno, a mi capacidad le voy a poner C porque hemos estado manejando C todo el rato y no quiero cambiarlo. ¿Qué más nos dice? Bueno, tanto el peso como los valores están entre 1 y 1000, así que no hay problema con usar int como respuesta. Memo de nw, bulbis de nw, leemos n y c. Después de esto leemos v y w. Bueno, vamos a indexar en 0, así que vamos a leer del 0 al n-1. W más i. Y al final simplemente imprimimos dp de 0 y c. Porque nuestra capacidad restante antes de procesar cualquier elemento tendría que ser C, porque es la capacidad inicial, ¿no? Entonces tenemos dp, dpos y cap. Decimos si pos es igual a n, devolvemos 0. In ans es igual a dp de pos más 1 cap. Si cap es mayor o igual que w en pos, ans es el máximo entre ans y dp de qué cosa, de pos más 1 cap menos w en pos más b en pos. Devolvemos ans. Esta es la forma recursiva natural. Con dp tendríamos que agregarle si está visitado, devolvemos la respuesta, devolvemos el memo de pos en cap, marcamos como visitado el estado, y acá devolvemos memo de postcap igual a ans. Porque esto devuelve el valor y al mismo tiempo lo asigna a la tabla memo en C++. Entonces, si nos vamos al primer ejemplo,
4545221883 nos debería dar de respuesta 13. Vamos a ver si compila, o bueno, está ejecutándose y da 13. Vamos a ver el segundo ejemplo, que debería dar 9, según lo que vemos. Ahí está. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a hacer el envío en el 01, problema F. Y bueno, podemos ver que nos hemos sacado accepted. 31 milisegundos es bastante rápido, ya que el producto de n con c es 10 a la 6 máximo. Así que sí, es muy rápido. Eh, y eso es más que todo por el tema del DP recursivo para este problema. La versión iterativa es un poco... Bueno, es bastante similar. Es bastante similar. Vamos a ver la versión iterativa. Vamos a ver la versión iterativa. ¿Qué pasa si tenemos un DP recursivo y lo queremos pasar a iterativo? Esa es una pregunta que muchas veces me la hice cuando estaba empezando y, y no lograba a veces entender cómo se daba. En este caso es bastante simple, o bueno, la fórmula es bastante simple. El estado post, cap en este problema depende de post más 1, cap y post más 1, cap menos w en post. Particularmente le vamos a prestar atención a este post más 1. Eso quiere decir que si yo itero en orden decreciente de post, el resto de valores no me importa porque la siguiente fila es la que me interesa para calcularme a mí. Así que si lo calculo de manera decreciente respecto al post, la fila post más 1 ya habrá estado calculada y puedo acceder directamente. Así que este dp se va a traducir a ir desde n-1 hasta 0, post menos menos. Le voy a poner post para hacer la analogía con el recursivo. Y la capacidad sí puede ir desde 0 hasta c. Eso no me da mucho problema. Entonces habíamos dicho que memo de post en cap inicialmente va a ser memo de post más 1 en cap. Y solo si cap es mayor o igual que w en post, memo de post en cap va a ser igual al máximo de memo de post en cap. Y memo de post más 1 en cap menos w en post más b en post. Y al final devolvemos memo de 0 en c. Que esos son los argumentos del caso recursivo, ¿no? Y con esto también debería funcionar. Además, yo voy a cambiar esto por un solve. Y también debería dar la misma respuesta. Vamos a ver si compilo. Ok, sí compiló. Y dio 9, ¿no? Bueno, volvemos a enviar solamente para verificar que esté correctamente. Que esté correctamente implementada la versión iterativa. El tiempo va a ser muy similar. Bueno, este caso es menor porque ciertamente recordemos que cuando uno usa recursión hay un recargo extra por las llamadas recursivas. Lo cual no siempre se manifiesta porque a veces el DP recursivo solo visita estados que necesite, mientras que el iterativo sí tiene que visitar todos. Así que es como uno por uno, ¿no? En el recursivo tienes tienes el recargo de la llamada recursiva, pero puedes tal vez no visitar todos los estados.
En el iterativo no tienes ese recargo, pero obligatoriamente tienes que visitar todos. Así que depende de ustedes cuál elegir. Ahora, ¿qué pasa con el caso del iterativo? Que el iterativo tiene la capacidad de ahorrar memoria. Vamos a ver un poquito más a fondo esto de acá. Este post más 1 es solo una fila. Este post es solo una fila. Eso significa que nos basta con tener dos filas. Una que se refiere a la última fila, o sea, la fila anterior a la que voy a procesar, y una que se refiere a la fila que estoy procesando ahora. Así que podría definir acá un vector last y un vector inMemo, de manera que, bueno, los dos que tengan longitud C, de manera que en cada fila que vaya a llenar, primero asigno 0. Bueno, en realidad no es necesario, porque acá solo puedo reemplazar directamente, digo memo de cap es igual a last, porque memo de post más 1 va a ser last. Es como que cuando encuentre memo de post más 1 lo reemplazo por last y cuando encuentre memo de post lo reemplazo por solamente memo. Entonces acá quito el post, acá lo reemplazo con last, listo. Lo que sí tendríamos que hacer es que al final deberíamos asignarle last, ¿no? Bueno, es al revés, porque el last memo es la fila actual y para la siguiente fila, la fila actual es la anterior. Por eso el last tiene que ser asignado a memo al final. Y por último, el last tiene que ser el devuelto, ¿no? Porque es el memo del último que hemos procesado. Y así. Es más, si lo podemos notar un poquito, es irrelevante de si el post va hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, si el post va de 0 a n-1 o de n-1 a 0. Es irrelevante. Y si lo implementamos así, vamos a notar que la cantidad de memoria tendría que reducirse, ¿no? Obviamente tendríamos que borrar esto acá también, ¿no? O sea, tendríamos que borrar todo lo que corresponde al recursivo. Ahorita está en 5472. 5528. Ok, esto no afectó así, pero debería afectar en el code forces. Vamos a ver. Listo, deberíamos enviar esto y debería estar bien. What? ¿Me dio wrong answer? Ah, ¿por qué? ¿Por qué he devuelto 0? ¿Por qué ha devuelto 0? Vamos acá. A ver, el last sí tiene que ser 0 porque la fila del el post igual a n tiene que ser 0. Por esto de acá, porque es caso base. Pero el memo, ¿por qué le está asignando así de mal? Cada mayor de post, memo de cap es igual a máximo entre el memo de cap y last de cap menos w de post más b de post. Eso debería estar bien. Y devolvemos las DC. Ah, ese más 1. C más 1, estamos yendo del 0 al C. Son C más 1 posiciones. My bad, my bad. 9. Pero sí, creo que debería botar menos memoria. Aunque bueno, igual la cantidad de memoria es bastante pequeña de todas formas. Aunque bueno, así pasamos de 5100 a solo 100 kilobytes. Y la respuesta sigue siendo correcta. Así que si es que en algún momento tienen algún problema con DP que quieren resolver y les está botando memory limit exceeded, puede que pasarlo iterativo e intentar ver cómo ahorrar memoria funcione. Entonces, hasta acá, ¿queda todo claro?
De hecho, les voy pasando el código. ¿Qué tal ven el problema de la mochila con DP? Ahora, bueno, está medio de más decir que acá la memoria ODN, ¿no? Paso recursivo, la memoria OD, eh, ODN por C. Muy bien. Vamos a pasar a solamente a ver un cuadrito de una comparación medio rápida del DP recursivo y el DP iterativo. Acá tenemos en el lado izquierdo el recursivo y en el lado derecho el iterativo. Primero, primera comparación. El recursivo, como ya mencioné, no pasa por todos los estados necesariamente. El iterativo sí. El iterativo sí pasa por todos los estados. El recursivo necesita de todos los estados. Esto puede sonar contradictorio con lo que acabo de decir hace un rato, pero en este caso me estoy refiriendo a la memoria, en memoria. Porque en el caso del iterativo, como hemos visto hace un rato, se supone que tenemos garantizada la existencia de dichas respuestas, es decir, de las respuestas de los estados que necesitamos. Así que podemos obviar ciertos estados anteriores que tal vez ya hayamos procesado, ahorrando un poco de memoria, como acabamos de hacer en el problema de la mochila. Eso no se puede hacer con el recursivo, porque tú no sabes en qué momento se va a calcular alguno de los estados, o si ya está calculado, o si todavía falta calcular, ¿no? Uno no puede asumir que ya están calculados, así que necesita declararlos todos en memoria. El iterativo permite ahorrar memoria. Algo más. Bueno, algo bastante directo es que, bueno, el DP recursivo
Y esto es algo que por favor tómenlo en cuenta. Esta cosa me costó mi clasificación a la ronda 3 del Facebook Hacker Cup de hace varios años, no recuerdo cuál, que el recursivo puede matar a la pila. Es decir, puede dar runtime error. El iterativo no usa pila. O sea, me refiero a la pila del programa, ¿no? La pila de recursión. Una recursión de profundidad 10 a la 6 hizo que uno de los problemas del Facebook Hacker Cup de un año, creo que 2017, 2018, no me saliera. O sea, me diera runtime error en mi computadora de manera local. Pero si lo ejecutaba en una página o algo, técnicamente sí debería haber funcionado. Y luego me di cuenta de que sí estaba bien mi solución, solo que estaba recursiva y murió la pila. Y por último, bueno, no, que el recursivo tiende más al time limit exceeded también. Por el mismo hecho de ser recursivo. El iterativo es más ligero, ¿no? Es ligero porque usa bucles. Y esos bucles a veces pueden estar optimizados a nivel de compilador. Así que es bastante atractivo el resolver problemas usando programación dinámica iterativa. Entonces, hasta acá todo claro con la comparación de ambos DPs, de la versión recursiva y la iterativa. O ya lo ven mañana, o ya lo ven durante la semana. Muy bien. Entonces, esto es todo por la parte de teoría de programación dinámica. He intentado hacerlo lo más corto posible porque también estar viendo teoría todo el rato aburre. Yo entiendo eso. Así que vamos a ver el primer tipo de problema. Bueno, vamos a ver un tópico especial, ¿ok? Vamos a ver un tópico especial. Vamos a poner acá asterisco. Un asterisco. Vamos a poner tema extra. Y este tema extra le vamos a decir prefixums. ¿Por qué le llamo tema extra? Porque es un tema que técnicamente no está contemplado en el sílabo de las mentorías, pero puede ser considerado parte de programación dinámica. De hecho, el primer problema del contest de programación dinámica es aplicación de prefixums. Entonces, prefixums, ¿a qué suena esto? Bueno, a la suma de los prefijos de alguna secuencia. Técnicamente, el prefixum de un arreglo P de un arreglo A se define así, ¿no? P sub 0 es igual a A sub 0, P sub I es igual a P sub I menos 1 más A sub I. Para todo I mayor que 0, ¿no? Y ustedes tal vez digan, bueno, parece bastante sencillo, ¿de qué me va a servir? La verdad es que sirve bastante. Pero no solamente la definición, sino algunos conceptos que vamos a ver ahora. Técnicamente, el calcular esto nos permite obtener una suma, calculamos suma en rango,
supongamos que sea del L al R, en O de 1. ¿Por qué? Porque la suma de L a R es igual al prefijo de R menos el prefijo de L menos 1, en caso exista. Además, podríamos decir que P de menos 1 es igual a 0. Y esto nos ayuda bastante, en el sentido de que si tenemos alguna característica aditiva que también tiene inversa, o sea, que puedes agregar o quitar elementos, todo subarreglo, y esto ténganlo muy en cuenta, todo subarreglo es la diferencia de dos prefijos. Eso quiere decir que si ustedes tienen la capacidad de obtener dichos prefijos rápidamente y al mismo tiempo obtener su diferencia rápidamente, pueden obtener cualquier subarreglo rápidamente. Eso es algo a tomar en cuenta. Y bueno, eso justamente permite optimizar bastantes cosas, como lo que acabamos de ver, ¿no? Calcular una suma en rango, que por lo general uno tendría que hacer un for desde el L hasta el R y calcular e ir calculando la suma, lo cual sería O de n. Lo vamos a reducir a O de 1. Eso implicaría que esto nos permite responder a varias consultas. Porque si es O de 1, bueno, podríamos tener Q consultas y lo respondemos todas en O de Q. Con un procesamiento previo de O de n para calcular los prefix sums. Y bueno, ¿no? Este más técnicamente es un más con circulito, ¿no? Pero que no es bitwise XOR, sino es un operador aditivo, ¿no? Un operador aditivo que tiene inversa. La suma, su inversa es la resta. XOR, su inversa es el mismo XOR, por ejemplo. Funciones que no tienen inversa, máximo, mínimo, máximo común divisor, etc. Ahora, el prefix sum se ve bonito, así, se ve fácil, sencillo de usar, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a, vamos a considerar el arreglo de diferencias. Bueno, esta D me salió medio fea. El arreglo de diferencias, vamos a decirle delta sub i, es igual a sub i menos a sub i menos 1. O no, yo prefiero definirlo al revés. A de i más 1 menos a de i. Y está definido para todo i desde 0 hasta n menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el arreglo de diferencias? El arreglo de diferencias lo podemos relacionar con la suma de prefijos, con el prefix sums. Cuando queremos propagar valores de manera acumulada. ¿En qué sentido? Supongamos el siguiente problema, ¿ok? Tenemos un arreglo con puros ceros de n ceros. Y vamos a aplicaremos q veces la siguiente operación. LRX, que significa sumar x a las posiciones en el rango de L a R. Ahí está. Y lo que deseamos es responder el arreglo final. Es decir, cómo queda el arreglo luego de esto. Este problema, si es que uno lo resolviera de manera
natural tendría una complejidad de O de Q de n, O de Q por n, ya que en cada una de las Q consultas haríamos un for para sumarle x a cada posición, ¿no? Y dicho for sería O de n, sería O de Q por n, ¿no? Lo cual no nos conviene, porque el Q puede ser largo, o sea, el Q puede ser grande, el n puede ser grande. Sin embargo, acá vamos a tomar en cuenta de que lo que se nos pide es el arreglo final. Es decir, todas estas operaciones que vamos a realizar serían acumuladas. No queremos responder, es decir, no queremos efectuar las operaciones de manera automática. Digo, inmediata. No queremos hacer las operaciones de manera inmediata. Así que eso es algo a tomar en cuenta y que nos va a ayudar bastante. Porque, ¿qué pasa si yo tengo el arreglo acá, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, bla, 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 bla? Supongamos que vamos a hacer una operación, tenemos A sub L menos 1, A sub L y todo esto, ¿no? A sub R y ahora sí, bueno, A sub R más 1 y hasta A sub N. De hecho, ahora que lo noto, a mí me conviene, yo la forma en la que lo uso es con el anterior, entonces, así. Podríamos decir que el arreglo de diferencias acá sería, bueno, A2 menos A1. Ah, no, en el primero no existe. El primero sería A1 porque podríamos asumir que el de acá es 0. O sea, la posición 0 es 0. Acá sería A2 menos A1, A3 menos A2, etcétera, bla, bla, bla. Si nosotros quisiéramos transformar todo el rango del L hasta el R y sumarle X a todos estos elementos, ¿cómo cambiaría el arreglo de diferencias? Bueno, en el caso del ADL, que es el primero en ser modificado, pasaría de ser ADL menos ADL menos 1 a ADL menos ADL menos 1 más X. ¿Qué pasa con el ADL más 1? ¿Qué pasa con la posición en el arreglo de diferencias? Originalmente era ADL más 1 menos ADL y después va a ser ADL más 1 más X, todo esto menos ADL más X. Pero esto quiere decir que los X se van a cancelar y el arreglo de diferencias no se va a ver modificado. Y vamos a notar que eso se va a dar hasta esta posición, hasta la de la R, pero en la posición R más 1 va a pasar de ser de ADR más 1 menos ADR a ADR más 1 menos ADR más X. Es decir, va a disminuir en X esta posición. Lo que significa que en el arreglo de diferencias, el sumarle X al rango de la posición L a la posición R es equivalente a sumarle X a la posición L y restarle X a la posición R más 1. Y por definición del arreglo de diferencias, que era igual a ADI más 1 menos ADI, no, es ADI menos ADI menos 1, nosotros podemos pasar esto al otro lado a sumar y tendríamos que ADI es igual a diferencias más ADI menos 1. Esta sería la relación. Pero hay que considerar que está siendo afectado, o bueno, que interviene el arreglo de diferencias. Y como de izquierda a derecha el arreglo de diferencias va a ir siendo calculado, este ADI menos 1 va a tener que ser calculado previamente al ADI. O sea, al final tendríamos que hacer un for, ¿no? Desde I hasta n menos 1. Y decimos ADI, le sumamos el ADI menos 1. Más el arreglo de diferencias. Y listo. O bueno, esto sería una asignación directa, ¿no? Y con esto podemos obtener la respuesta final en O de n más Q. ¿Por qué esta acá es O de n?
Y en cada una de las operaciones que vamos a hacer son solamente sumar y restar x a dos posiciones, que es O de 1. O de 1 por consulta. Terminaría siendo O de n más q en total. Y esa es una de las formas en las que podemos aplicar prefixum, porque bueno, si lo vamos a ver al final, es que el A sub I termina siendo un prefixum del arreglo de diferencias. Lo podemos ver, ¿no? Porque este A de 1 se cancela con este A de 1 y se vuelve A de 2. Este de 2 luego se cancela con este de 2 y se vuelve A de 3. Y así consecutivamente. Incluyendo las variaciones, ¿no? Porque estamos sumando X, pero bueno, la idea es que se manifiesten al final. Para que se manifiesten al final, hacemos la modificación en el arreglo de diferencias y por definición el iésimo es la suma de prefijos de dicho arreglo hasta su propia posición. Y acabamos de ver una manera en la que podemos bajar de complejidad bastante a dos problemas relativamente que podrían darnos dificultades si no sabemos, ¿no? Esta idea. Entonces, ¿hasta acá queda clara la idea? ¿Qué tal los demás? Bueno, si quieren la implementación, ah, bueno, vamos a verla ahora, creo, así rápidamente. Ahora, ese problema no está en el problem set, o sea, no está en los contests. Es un problema que salió a relucir solamente porque ya. Vamos a ponerlo en long. Llamarle delta al arreglo de al arreglo de diferencias. Tendríamos scan, porcentaje n, porcentaje q. Vamos a indexarlo en 1 porque me da la gana de hacer esto. Tendríamos que asignarle ahora el valor delta de i es igual a de i menos a de i menos 1. Luego, mientras q menos menos, in lrx, leemos estos tres. Y diríamos en delta de L más igual a X, delta de R más 1 menos igual a X. Al final procesaríamos todos, ¿no? Bueno, puedo calcular la suma de prefijos sobre el mismo delta si quisiera, pero voy a dejarlo en el mismo A para que no se confundan. Entonces A de I termina siendo delta de I más A de I menos 1. Esto lo puedo dejar en una línea. Y en la siguiente ya imprimir. No, este es indexa en 1, así que solamente así. Pongamos un ejemplo. Bueno, el problema original que propuse tenía puros ceros al inicio, ¿no? También puede reemplazarse por leer un arreglo. No hay ningún problema. 5, 4, supongamos que tenemos el arreglo 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, las consultas, supongamos del 1 al 3 le vamos a sumar 2. Del 2 al 3 le vamos a sumar 5. Del 1 al 3 le vamos a restar 3. Y del 3 al 5 le vamos a sumar 10. Vamos a ver qué es lo que nos vota. A ver si está bien la idea. Y la implementación en realidad, porque la idea sí está bien. A ver, del 1 al 3 sumamos 2. Vamos a verlo en la pizarra. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, las posiciones. Del 1 al 3, súmales 2. O sea, 3, 4, 5, 4, 5. Del 2 al 3, súmales 5.
3, 9, 10, 4 y 5. Del 1 al 3 réstales 3. 0, 6, 7, 4 y 5. Del 3 al 5 súmales 10. 0, 6, 17, 14 y 15. ¿Qué es lo que nos votó? 0, 6, 17, 14, 15. Así que está bien. Podemos notar que esta idea es O de n más q, porque bueno, acá estamos haciendo, como dije, O de 1, solamente sumar y restar a una posición, y al final el procesamiento final, que es O de n de todas maneras, ¿no? Y bueno, ¿no? Como les digo, esta idea es interesante, es muy importante, creo yo. Es bastante subestimada, porque muchos piensan que el prefixum solamente es para sumas y restas, cuando en realidad eh, no necesariamente, ya que esta diferencia, entre comillas, técnicamente es deshacer algún tipo de acción, ¿no? Es decir, podemos extender la idea de sumar y restar a que yo quiero aplicar algún tipo de operación sobre un rango, y es lo mismo a que yo aplique acá, aplique la posición L, vaya barriendo lo que estoy aplicando, y en la posición R más 1 simplemente deshago lo que apliqué, ¿no? Así que no necesariamente solo para sumas y restas, puede ser para diferentes cosas. De hecho, cuando lleguemos a Segment Tree, probablemente tengan un problema en el que apliquen esta idea, pero no sobre sumas y restas, sino sobre funciones. De todos modos, como dije, es una idea interesante para aplicar y sirve bastante. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Muy bien, entonces voy a pasar lista y ya nos estaríamos yendo. Voy a pasar lista ahora. Diego Alejandro Pulido Bonilla, Amir Fernando Puente Cosme, Presente. Santiago Castro Sierra, Aldo José Félix Maigua, ay, Gabriel Campelo Formiga, Vladimir César Palacios Pérez, Cristian Eduardo Santamaría López, Alex Fabián Traves Vaca, Tony Enrique Astuguamán Dávila, Carlos Walter Corrales Yucra, Hansi Barra Quispe, Víctor Alejandro García Vargas, Ana Sofía Castellanos Mosquera, Daniel Felipe Díaz Moreno, Julio Enrique Yauri Tucayasi, Gabriel Gerardo Yarleque Ramos, Jorge Guillermo Olarte Quispe, Omar Miguel Mamani Zucari, Samuel Felipe Chambi Tusaca, José Manuel Rabichagua Marín, Juan Josué Terán Rebasa,
Jack Jeffrey Cruz Mamani, Sebastián Joshua Quispe Condori, Carlos Fernando Díaz Vargas, José Guillermo Albarrán Aguilar, Daniel Eugenio Santos Silva, David Valleza Ayala, José Emilio Atauchi Mamani, Ángelo Yosimar Aguirre Torpoco, Ian Anthony Marcelo Álvarez Orellana, Mackenzie Yaceli Márquez Ríos, Diego Manuel Granados Retana, Daniel Granados Retana, Yelosca Isabel Chávez Paredes, y listo. Voy a pausar la grabación.